Hemos estado oyendo dos predicaciones sobre la segunda venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Y hay una pregunta que vuela sobre mi cabeza desde esos días. Y la pregunta es esta, la que da lugar al título de nuestra predicación esta mañana. ¿Y si Cristo viniera hoy? La venida de Cristo es inminente, como hemos escuchado, y puede ocurrir en cualquier momento, y la cuestión es, ¿y si Cristo viniera hoy? ¿Estoy preparado para encontrarme con Él? ¿Y si Él viniera hoy, queridos hermanos? ¿Cómo habrías pasado el día de ayer? Si supieras que Cristo venía hoy, ¿cómo habrías vivido esta semana? Si supieras que Cristo venía hoy, ¿cómo habías vivido desde enero de 2019 hasta el 1 de septiembre de 2019? ¿Habrías hecho las mismas cosas? ¿Habrías dedicado el mismo tiempo a la palabra de Dios? ¿Habrías dedicado el mismo tiempo a la oración? ¿Habrías usado el tiempo de la misma manera? ¿Le habías dado a Cristo la misma prioridad en tu vida? ¿Habrías hablado del Evangelio a otros? ¿Lo mismo que hiciste durante este año? En verdad, querido hermano, ¿habrías tomado las mismas decisiones que has tomado si Cristo viniera hoy? Estas son preguntas cruciales si en verdad estamos esperando la venida del Señor, si amamos su venida, como hemos cantado. Son preguntas que debieran de hacernos pensar acerca de nuestra conducta mientras esperamos la venida de Cristo. Para que cuando se manifieste, como dice el apóstol Juan, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo no sé si has pensado alguna vez en esta posibilidad, pero la palabra de Dios la apunta. La posibilidad de que cuando Cristo venga, nos sintamos avergonzados. No salgamos a su encuentro con alegría, con gozo. Sintamos algo en nosotros, ¿verdad?, que nos hace alejarnos de Él avergonzados. Teniendo esta pregunta adelante, queridos hermanos, y si Cristo viniera hoy, vamos a considerar un pasaje de la Escritura que nos muestra cómo debemos esperar la venida de Cristo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 13, y vamos a ver allí Romanos capítulo 13, 4 versículos, del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La primera pregunta que surge al leer estos versículos es: ¿y si Cristo viniera hoy? ¿Te encontraría dormido o despierto?
Evidentemente, este es un pasaje que habla de la inminencia de la venida de Cristo. Y este pasaje nos sugiere esta pregunta: si Cristo viniera hoy, ¿me encontraría dormido o despierto? Porque según el apóstol Pablo está escribiendo aquí estos textos, existe esta posibilidad. Porque él dice a los creyentes en Roma y nos dice a nosotros esta mañana aquí, ¿verdad? Levantémonos del sueño. Entonces es que hay la posibilidad de estar dormidos. Pablo nos exhorta a levantarnos del sueño porque existe esta posibilidad, que la venida de Cristo nos pille dormidos. Y dice Pablo, es necesario ser conscientes del tiempo que vivimos. Por eso él comienza el versículo 11 diciendo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay varias cosas en este pasaje que hemos leído, que vamos a estar viendo esta mañana, con el propósito de que nos ayuden a estar despiertos ante la venida del Señor. La primera es que el apóstol Pablo comienza esta sección, final del capítulo 13, como si fuese una conclusión de todo lo que ha venido diciendo en el capítulo 12 y 13. Ha dado una serie de instrucciones acerca de cómo los cristianos hemos de vivir en este mundo. Y termina esta sección, por así decirlo, diciendo esto, y esto conociendo el tiempo. La Biblia de las Américas lo traduce así: hagan todo esto estando conscientes del tiempo. Y esto nos aclara un poco, ¿verdad?, el contexto por el que Pablo emplea esta frase. La Escritura nos dice aquí que hemos de ser conscientes del tiempo en que vivimos. Y que el tiempo en que vivimos, además, queridos hermanos, está a punto de terminar, según el reloj de Dios, claro. La noche, dice Pablo, está avanzada y se acerca el día de la venida de Cristo y de nuestra reunión con Él. Ese tiempo, que Pablo denomina aquí como la noche, está a punto de expirar y se acerca el día. Y esto, dice Pablo, y esto. Hagan esto, dice el apóstol Pablo, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Con esta frase el apóstol Pablo está enlazando todo lo que dijo anteriormente, en los capítulos 12 y 13, como hemos dicho, hasta llegar a esta conclusión. Y lo aclara mejor la traducción de la Biblia de las Américas que hemos leído: hagan todo esto. Conociendo el tiempo, hagan todo esto. Conscientes del tiempo en que vivimos. Todo esto que el apóstol Pablo, todas estas instrucciones que el apóstol Pablo ha estado dando en este majestuoso capítulo 12, en el que tenemos instrucciones para nuestra relación con Dios, para nuestra relación los unos con los otros, para nuestra relación con el mundo, incluso para nuestra relación con las autoridades. Todo esto el apóstol Pablo lo ha estado explicando muy claramente en el capítulo 12 y hasta el capítulo 13, hasta este versículo que tenemos delante. El apóstol había comenzado allí en el capítulo 12 diciendo, ¿verdad?, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, haciendo todo esto. Y lo que Pablo quiere enseñarnos allí, hermanos, es que hay otro siglo. Porque él dice, no os conforméis a este siglo. Porque hay otro siglo, el siglo venidero, del que las Escrituras hablan también. Y dándonos cuenta de que la noche está muy avanzada y se acerca el día de la venida del Señor, cuando este nuevo siglo será inaugurado. Y para ilustrar esto, el apóstol Pablo aquí en esta porción que tenemos delante
emplea varias metáforas, varios ejemplos. 5. Habla del sueño, habla de la noche, habla del día, habla de las tinieblas y habla de la luz. Y vamos a ir viendo estas metáforas, a ver si podemos obtener de ellas alguna enseñanza práctica para nosotros. En primer lugar está la metáfora de dormir. Esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Evidentemente el sueño habla de dormir, y no se refiere al dormir físico, sino al dormir espiritual, a la posibilidad de que la venida de Cristo nos pille dormidos. No porque cuando Cristo venga nos pille dormidos en la cama, nos pille de noche, porque Cristo vendrá y será de día en un sitio y de noche en otro, sino porque nos pille dormidos en cuanto a nuestros deberes y responsabilidades como cristianos en este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos allí. El dormir en la Biblia se usa en varias formas. Algunas veces se refiere al descanso físico, como hemos hablado, que nuestro cuerpo necesita para recuperar las fuerzas. Otras veces se refiere también a la muerte física, los que durmieron en el Señor. Y otras veces, como es el caso aquí, se refiere al dormir espiritual, que tiene que ver con ser indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque cuando uno está dormido no se da cuenta de lo que pasa. No conoce el tiempo, no sabe lo que pasa a su alrededor. Por eso el apóstol Pablo viene aquí y nos dice conociendo el tiempo. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que hemos de despertarnos del sueño. Y se dirige a los creyentes, no se está refiriendo a los incrédulos, ¿verdad?, a los que están muertos espiritualmente, sino a los creyentes dormidos, a los creyentes indiferentes a las realidades espirituales, como es el hecho de la misma inminencia de la venida de Cristo. Es a nosotros los creyentes que el apóstol Pablo dirige esta exhortación esta mañana. Despertémonos del sueño. Porque la tendencia nuestra, queridos hermanos, es a dormirnos. La tendencia nuestra es a dormirnos en los laureles, como solemos decir a veces. Esta es una frase muy significativa porque proviene de la antigua Grecia, cuando condecoraban a sus atletas con una corona de laureles. Y el peligro era de que ese atleta que había sido condecorado por alguna carrera, que había logrado algún premio, se durmiera en los laureles y no volviera a entrenarse y no volviera a preocuparse. Esto lo hacían también con los generales del ejército, ¿verdad? Cuando ganaban alguna batalla, lo condecoraban. Y algunos de ellos se dormían en los laureles, ya no se preocupaban más, ¿verdad?, de su responsabilidad en el ejército. Y algunos de ellos, dice la historia, eran de alguna manera suspendidos de sus funciones del ejército por dormirse en los laureles. Este es el peligro, queridos hermanos, que nos durmamos en los laureles. No hace mucho yo hablaba ya hace algún tiempo, con un hermano que no es de esta iglesia, pero estábamos hablando precisamente en relación a la conversión y en relación a nuestro servicio al Señor. Y él me confesaba esto hace 30 años que conozco al Señor, y mi fervor por el Señor era muy grande, enorme. Procuraba cada ocasión que tenía para escuchar la palabra, procuraba cada ocasión que tenía para reunirme con mis hermanos, procuraba hacer algo en la iglesia, pero el tiempo poco a poco fui decayendo, fui poco a poco dejando, durmiendo. Y hoy no siento el mismo entusiasmo por la obra de Dios que sentía hace 30 años. Es triste, ¿no? Creo que aquello tuvo su rectificación, gracias a Dios.
Pero esta es la posibilidad de dormirnos en los laureles, de pensar porque un día hemos sido salvos, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, y desde ese día de la conversión ir bajando poco a poco y no dándonos cuenta de la situación en la que vivimos, del día que se acerca de la venida de Cristo. No somos conscientes muchas veces del tiempo en que vivimos. O también el peligro de dormirse en los logros del pasado. El peligro de que tal vez hubo algún momento álgido en tu vida, de crecimiento espiritual, y vivir de esas rentas, como si fuera posible de alguna manera, y dormirse en el pasado. Y ahora nos encontramos dormidos, decaídos, y ahora necesitamos despertarnos del sueño. ¿Cuál es la razón que Pablo emplea aquí para levantarnos del sueño? Él habla aquí de que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Y en qué sentido está más cerca nuestra salvación? Bueno, el contexto lo demuestra claramente. Pablo está diciendo que se acerca el día del Señor, que se acerca la venida de Cristo, por tanto se refiere a ese día, que nuestra salvación será finalmente consumada en la venida de Cristo. Cuando seremos, dice la Escritura, semejantes a Él. Ese es el día de la consumación de nuestra salvación. Ese será el día cuando ya estaremos libres de la presencia del pecado, que todavía nos rodea y nos asedia, como dice el escritor de Hebreos. Evidentemente ahora ya somos salvos. Si realmente hemos acudido a Cristo con la carga de nuestro pecado en arrepentimiento y fe y hemos clamado a Él por perdón y salvación, dice la palabra de Dios, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esa salvación que hemos recibido por gracia, al creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, esa salvación va a tener una consumación final cuando Cristo venga. Y como hemos dicho, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en este sentido, queridos hermanos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Ese es el sentido que el apóstol le da ahí y el motivo que él presenta para que nos despertemos, nos levantemos del sueño. El apóstol emplea luego la metáfora de la noche y del día, la noche y el día, y dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Los nombres noche y día que aparecen aquí, y tinieblas y luz, tienen el mismo significado. La noche se refiere a este presente siglo malo, la era presente, las tinieblas de este mundo, y el día se refiere al siglo venidero que será inaugurado cuando Cristo venga. Aquel será el día, y será el día de luz también, cuando todo será iluminado y la verdad resplandecerá y nadie entrará por la puerta falsa porque conoce el Señor a los que son suyos. La noche se caracteriza por las obras de las tinieblas, por eso Pablo la relaciona aquí con las tinieblas. Tiene que ver con el dominio del pecado, el dominio de la incredulidad, la ceguera espiritual que caracteriza al mundo, a las personas que no conocen a Cristo. Es la noche de la rebelión del hombre contra Dios. Es la noche en la que el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios, opera en los hijos de desobediencia. Es la noche en la cual el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esta es la noche a la que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí y se refiere en muchas ocasiones con otras palabras. Es la noche trágica, pero Pablo dice que está avanzando. Y este es un consuelo, queridos hermanos. Esa noche no es eterna. No siempre van a ser así las cosas. Esta noche está a punto de terminar,
porque la venida de Cristo es inminente. La noche está avanzada, dice el apóstol Pablo, y se acerca el día. Y esto debiera de alentar nuestros corazones para levantarnos del sueño, precisamente, y esperar a Cristo, ¿verdad?, cumpliendo nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Es cierto que desde la perspectiva humana, a veces no parece que la noche esté para terminar. Esto es la realidad. Que el dominio de Satanás sobre la noche parece cada vez más fuerte. Es cierto que el mundo parece estar instalado en la noche de las tinieblas. Es cierto que no vemos que el mundo sea cada vez más piadoso y más pacífico, sino más impío y más violento. Cada día las noticias sobre la violencia del hombre hacia el hombre son más frecuentes y terribles, y su rebeldía a Dios cada vez es más manifiesta. Lo vemos claramente. Cada vez vemos más claro lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la noche de las tinieblas. Pero esa noche, queridos hermanos, está a punto de terminar. Es lo que dice nuestro texto, la noche está avanzada y se acerca el día. Está a punto de concluir, de terminar, y se acerca el día glorioso cuando Cristo va a volver para recoger a los suyos y comenzar un nuevo siglo en este mundo de justicia y paz. Las cosas no van a seguir siendo así, queridos hermanos. No van a seguir siendo así. A veces estamos desesperanzados al ver la situación de este mundo, pero la palabra de Dios nos fortalece y nos anima y nos dice que la noche de este mundo está avanzada, que Cristo viene, que se acerca el día. Y hemos de despertar del sueño para esperarle con gozo, ¿verdad? Y recibirle a Él en las nubes, como hemos considerado en domingos pasados. La noche se acaba y se acerca el día. Gloria a Dios, queridos hermanos, porque es así. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Versículo 12, final del versículo 12, principios del versículo 13, dicen así: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Es precisamente en esto en lo que consiste conocer el tiempo y saber que es la hora de levantarse del sueño. Levantarse del sueño implica dejar de dormir, evidentemente, y vestirse la ropa del día. Cuando te levantas por la mañana, no sales a la calle en pijama, no vas al trabajo vestido de pijama, de la ropa de la noche, indudablemente, sino que te pones una ropa adecuada al día y a las funciones que vas a realizar en ese día. Esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos aquí, que no es hora de dormir, que es hora de levantarse y es hora de vestirse las ropas del día para esperar a Cristo vestido con las ropas del día y no las ropas de la noche. Lo que hace al levantarse uno es quitarse la ropa de la noche, ponerse la ropa adecuada, y es lo que Pablo está diciendo aquí, porque la noche está avanzada. Quitémonos la ropa de la noche, desechemos, dice Pablo, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y señala cuáles son algunas de las ropas de la noche del apóstol Pablo aquí, muy claramente. Hay 6 obras de las tinieblas que el apóstol Pablo dice que hemos de desechar, que hemos de desvestirnos de ellas. Es la ropa de la noche. En primer lugar dice, versículos 13 y 14, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Aquí aparecen una serie de cosas, ¿verdad?, que nos parecen horribles y que quizás nosotros decimos, bueno, estamos por la gracia de Dios lejos de ellas. Pero conviene recordarlas, porque es las obras de la noche. Esto es lo que ocurre en la noche. Y nosotros hemos de huir, de verdad, de esa situación.
Lo primero que dice el apóstol Pablo es glotonerías. Y literalmente esa palabra en el original es orgías. Orgías. Es una palabra que significa una fiesta excesiva, en titular. Dios no prohíbe las fiestas, pero sí prohíbe las orgías, la fiesta excesiva. Una fiesta que es un desmadre. Otra palabra que se emplea mucho en el día de hoy, ¿verdad? Para que sea una fiesta tiene que haber un desmadre. Si no, no es fiesta. Este tipo de fiestas desordenadas caracterizaba al Imperio Romano cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto. Y yo pienso, queridos hermanos, que en algún sentido nuestros tiempos también. Son las fiestas que caracterizan la noche inmoral que sufre el mundo de nuestros días. Y no hay verdadera fiesta si no hay algún desmadre. El apóstol Pablo continúa diciendo borracheras. Es una palabra que se deriva de intoxicantes. Y es una de las obras de la carne que el apóstol Pablo menciona cuando escribe a los Gálatas y dice, ¿verdad?, que tiene que ver con cuando escribe a los Gálatas, es una de las obras que el apóstol Pablo menciona allí, y tiene que ver con inhalar, tomar o inhalar cualquier sustancia que intoxica y que daña el organismo y es adictiva. Ese es el significado de esta palabra. No solamente el vino. El vino en España está bastante bien visto, evidentemente, pero no solamente el vino ni el exceso del vino. Cualquier sustancia que de alguna manera intoxica, daña nuestro organismo, pertenece precisamente a este capítulo aquí, que el apóstol Pablo menciona como borracheras. Es una referencia al exceso del alcohol, sin duda ninguna, porque esta es otra característica también que vive la sociedad actual. En la noche de este mundo no hay diversión sin alcohol, al que muchas veces se le añaden otras drogas que intoxican el organismo y hacen que las personas pierdan el control para hacer cosas que nunca harían si no estuvieran intoxicadas, ¿verdad?, de alguna manera por estas sustancias. Por ejemplo, las peleas. ¿Cuántas peleas hay hoy en el día de hoy? Por cualquier cosa en lo que se muestra una diferencia, se resuelve con peleas. Las violaciones, los accidentes de tráfico, tristemente tan frecuentes en nuestros días, están muy relacionados precisamente con estas sustancias intoxicantes, ¿verdad?, que hacen que la persona pierda el control, pierda el dominio de sí mismo y actúe en una condición y en una forma que no actuaría si no estuviera dominado por el alcohol o por otras sustancias. Dice el apóstol Pablo, con vosotros eso ni hablar, eso no es la forma, eso pertenece a la noche de este mundo. El cristiano tiene que vestirse de las armas de luz, eso ni aún se nombre entre vosotros, dice el apóstol Pablo, hablando de otras obras también de la noche. Lujurias, dice Pablo también aquí. La lujuria se refiere a la inmoralidad sexual. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, y el matrimonio entre hombre y mujer es lujuria, que por cierto también está a la orden del día en nuestra sociedad. Y muchas personas incluso, yo no sé si alguna vez te has encontrado con alguna, que presume de ello incluso, que dice que eso es una señal de modernidad y de estar al día y no estar trasnochado, ¿verdad? Pues Pablo dice, estos son las tinieblas inmorales de la noche. Lascivias es otra palabra interesante porque es una palabra compuesta en el original que significa libertinaje sexual y lleva implícita la idea además del descaro. Es la misma que Pablo empleó escribiendo a los Efesios cuando les exhorta que no anden como los otros gentiles, los cuales, dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se trata de la persona
muy relacionado con la persona que se considera dueña de sí mismo para hacer lo que le da la gana. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Es una frase también, ¿verdad?, y un pensamiento que está en la sociedad de nuestros días. Es la persona que practica abiertamente el pecado y presume de ello. Y presume de ello. Qué triste, ¿verdad? Pero así es. La lascivia, dice Pablo, forma parte de las obras de las tinieblas, de la noche. Y los creyentes hemos de escapar de esas obras. Ahora viene Pablo con otras dos obras más, contiendas y envidias. Y quizá estamos pensando, bueno, en cuanto a las otras estamos lejos, gracias a Dios. Es probable, Dios quiera que estemos totalmente lejos de ellas. Pero ¿qué pasa ahora con contiendas y envidias? Esto ya puede estar más próximo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Nosotros tal vez no incluiríamos contiendas y envidias en esta lista tan horrible que el apóstol Pablo acaba de presentar. Pero el Espíritu Santo los colocó en la misma lista, porque es posible y para Dios es una ofensa también. El Espíritu Santo lo incluye, contiendas, porque caer en este pecado es muy fácil. Quizá para nosotros, gracias a Dios, es más difícil caer en el pecado de la borrachera, evidentemente que sí. Pero caer en el pecado de la contienda es más fácil. Y además puede ocurrir esto y casi sin darnos cuenta, porque el diablo sabe hacerlo muy bien para engañarnos y para que caigamos en este pecado que desagrada a Dios. La palabra contienda, según su origen, lleva la idea de luchar para estar por encima de otros. Luchar para estar por encima de otros. Es una referencia a las rencillas que origina nuestro orgullo, para querer ser más que los demás, para querer tener más prestigio que los demás, para querer ser más reconocido que los demás. Eso sale de nuestro orgullo, de nuestra naturaleza, caída todavía, y que eso muchas veces nos lleva a luchar en contienda para estar por encima de otros. El apóstol Pablo emplea esta palabra precisamente, fijaros, cuando escribe a los filipenses y les habla y les dice que había algunos que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Y añade Pablo, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí estaba el secreto de la contienda. Querían competir con Pablo y tener mayor prestigio que Pablo, mayor reconocimiento que Pablo. Y por eso había contienda, predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Y la palabra de Dios nos advierte, queridos hermanos, lo dice allí escribiendo a los filipenses, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto, queridos hermanos, ya es más fácil, ya tenemos que pedir al Señor, clamar al Señor, que nos dé su gracia, ¿verdad? Y que nos perdone, porque muchas veces podemos estar cayendo en contienda, aún sin darnos cuenta, ¿verdad? Y echando mano de esta ropa vieja, que es la ropa de la noche, la contienda. Filipenses 2:3 es un antídoto contra las contiendas. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Ahí está el antídoto para la contienda. Pero Pablo dice, y envidias. La envidia tiene que ver con los celos, y me atrevo a decir, queridos hermanos, que es un pecado muy frecuente en nuestras vidas, porque es muy sutil. La envidia es muy sutil. Es muy difícil darse cuenta de que uno es envidioso. Uno sí se da cuenta que el otro lo es. Eso sí, esa facilidad la tenemos, evidentemente. Mira qué envidioso es aquel. Pero claro, eso de decir, mira qué envidioso soy yo, eso es muy costoso. Es muy sutil la envidia. Alguien dijo, si dices que no tienes envidia, es porque la tienes. Es una frase interesante, ¿verdad? Yo la he leído.
Después de la caída en el Edén, mis queridos hermanos, este fue el primer pecado que registra la Escritura. Los dos primeros hermanos que aparecen en la Biblia, al hacerse hombres, surgió, y además con mucha intensidad, este pecado en uno de ellos. Caín tuvo celos del prestigio de su hermano, de que Dios había visto la ofrenda de Abel con agrado y la suya no. Y resolvió esto, tristemente, ¿verdad?, diciéndole a su hermano: salgamos al campo, y allí lo mató. Poco más tarde, la historia de las envidias en la Biblia es muy larga, podríamos estar mucho tiempo. Poco más tarde encontramos a la familia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, pero uno de ellos es su preferido. Era además un buen chico porque era fiel a su padre, era obediente a su padre. Y le empezaron a tener envidia, entre otras cosas, porque él les informaba a su padre de que sus hermanos eran unos golfos. Y su padre se entristecía por eso, evidentemente. Y empezaron a tener envidia de su hermano. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más, dice Génesis capítulo 37, versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así es como termina la envidia. La envidia siempre termina con el aborrecimiento. Si no la cortas a tiempo, ¿verdad? Si no cortas a tiempo ese pecado en tu vida, pues terminas aborreciendo a la persona que envidias. Terminas aborreciéndola. Y así les pasó a estos hermanos. La envidia había producido en ellos odio hacia su hermano. Y comenzaron a tramar su desaparición. Pensaron incluso en matarle, pero al final le vendieron a unos ismaelitas, ¿verdad?, por 20 piezas de plata, para sacarse del medio a su hermano. Varios siglos después, cuando Esteban relata su defensa ante el Sanedrín, al que mataban también por envidia, a Esteban, también lo mataban por envidia, a Cristo lo mataron por envidia también. Varios años más tarde, Esteban relata su defensa y dice: porque no podían, dice el escritor de Hechos, Lucas, dice: no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Por eso le pillaron, por eso le cogieron y por eso le apedrearon finalmente. Les dijo él a los miembros del Sanedrín: los patriarcas, refiriéndose a los hijos de Jacob, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahí está el secreto y la bendición, sin duda ninguna, que tuvo José. Dice Proverbios 27:4, este es un proverbio que deberíamos de aprenderlo de memoria. Bueno, hay muchos proverbios que es bueno aprenderlos. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse? Nosotros pensamos que la envidia es un pecado venial. Bueno, lo de venial lo digo simplemente para decir un pecado que no tiene mucha importancia. Bueno, los españoles tenemos un poco fama, ¿verdad?, de ser envidiosos. No sé si es verdad, es probable que sí, pero otros de otros países dicen que sí, que lo somos. Pero es un pecado tan sutil porque cuando sufres envidia no te das cuenta de ello. La envidia esconde su identidad. Y la palabra de Dios nos exhorta esta mañana, ¿verdad?, a estar alerta, a estar despiertos contra este pecado que aparece aquí como algo de las tinieblas de la noche, para no caer en él, y aunque aparece muy disimuladamente, ¿verdad? Alguien dijo también: ¿quieres saber si eres envidioso? Yo lo leí esto también en un libro. Muy fácil. Si no te alegras del bien del otro, eres envidioso. Mira qué fácil es. ¿Y verdad que es difícil alegrarse del bien de los demás o no? No es fácil. Del éxito de los demás. De que aquel tiene aquello que yo no tengo. De que aquel tiene aquella cualidad que yo no la tengo.
A veces podemos hasta envidiar los hijos de los demás, porque son mejores que los nuestros. Es muy fácil, queridos hermanos, caer en el pecado de la envidia. Envidias y contiendas, dice el apóstol Pablo aquí, hemos de tener en cuenta en nuestra vida que no se produzcan, porque no podemos esperar la venida de Cristo con envidias y contiendas. Sin embargo, envidias y contiendas siempre fueron dos pecados que causaron muchas disensiones en la Iglesia. Y Pablo lo reconoce, lo menciona aquí, recordando tal vez la experiencia de los corintios a los que tuvo que reprender muy seriamente por celos y envidias. Os di a beber leche, dice el apóstol, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está la pregunta, ¿verdad?, cuya respuesta, sin duda ninguna, todos conocemos. Envidias y contiendas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a desecharlas de nuestra vida, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, a gozarnos en el bien de los demás, en el éxito de los demás, en todo lo bueno que mi hermano tiene y que yo no tengo. Porque al fin y al cabo, ¿quién le da a mi hermano? ¿Quién te da a ti? ¿Quién me da a mí todo lo que tienes? A veces lo cantamos, pero no sé si lo creemos. Todo cuanto tengo, todo cuanto soy. Viene del Señor. Él es el dador de todo bien. Así que a Él hemos de darle la gloria, ¿verdad?, y alegrarnos con el bien de nuestros hermanos. La exhortación positiva, la frase termina con una exhortación positiva. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo. Habiendo desechado las obras de las tinieblas, dice el apóstol Pablo, ahora andemos como de día, a la luz del día, honestamente, es decir, honradamente, decorosamente, decentemente, sinceramente. Tiene mucho que ver esta palabra honestamente con sinceridad. Sinceridad delante de Dios. Está implícita ahí en el hecho de andar de día honestamente. Es andar a la luz de la comunión con Dios. Andar de día es andar a la luz. Andar de noche es andar a oscuras. Evidentemente la figura está ahí también y vale para aplicarla en este caso. Andar de día es andar a la luz de la presencia de Dios, delante de Él. Si decimos, dice el apóstol Juan, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en las obras de la noche, mentimos y no practicamos la verdad. Primera Juan capítulo 1, versículo 5. Andar como de día, dice el apóstol Pablo, honestamente. Esto no quiere decir que una persona es perfecta, evidentemente, y que nunca peca, pero sí que no permanece en pecado. Es importante esa diferencia, ¿verdad? Sino que cuando peca, lo confiesa y se aparta. Acude a Cristo y confiesa su pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de nuevo, estamos delante del Señor, en la luz, en el día, como de día, honestamente. Andar de día es andar a la luz de la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Y el apóstol Pablo, como hemos dicho al principio, está exhortándonos, ¿verdad?, a levantarnos del sueño, ¿verdad?, y a andar de día con las obras del día en base a lo que Él ha dicho en la palabra de Dios, en los capítulos anteriores. Así que tiene que ver con la palabra de Dios, porque es ella la que nos exhorta. Es aquí donde está la luz de Dios que nosotros necesitamos para andar de día, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está precisamente el guía, la luz que podemos tener. La palabra de Dios nos dice cómo hemos de vivir en comunión con Él,
sin duda ninguna, presentando, lo dijo Pablo, nuestros sacrificios, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nos dice que no hemos de amoldarnos al mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Nos dice también cómo hemos de relacionarnos los unos con los otros. Nos dice incluso cómo hemos de relacionarnos con los enemigos. Y nos dice cómo hemos de someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Y dice Pablo, es necesario estar sujetas a ellas. Andar a la luz de Romanos capítulo 12 y versículo 13. Dice Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo. Evidentemente el que anda vestido del Señor anda como de día. Él nunca anduvo de noche en este sentido. Sus obras resplandecían. Nunca nadie le encontró una falta, ¿verdad?, en la que pudieran señalarle. No hubo nadie ni habrá nadie, ¿verdad?, tan honesto como Él. Él es nuestro modelo para vestirnos. Él es nuestro modelo. De hecho, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, que de Cristo estamos revestidos. Esto también es interesante ahí hacer una diferencia, porque si dice que de Cristo estamos revestidos, ¿por qué hemos de vestirnos de Cristo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice el apóstol Pablo. Los bautizados en Cristo son los que han sido justificados por la fe en Cristo. Y estos, dice Pablo, de Cristo están revestidos de la justicia de Cristo, porque Cristo mismo es nuestra justicia delante de Dios. Y este es un hecho que además se produjo una vez y para siempre. La justificación por la fe es un hecho irrepetible. No somos más justificados hoy que el día que hemos creído en el Señor, en este sentido delante de Dios. Pero sí hemos de crecer en santificación. La palabra de Dios lo apunta por todas partes, en parecernos más a Cristo, en vestirnos de Él, en apropiarnos de Él. Hemos de vestirnos del Señor Jesucristo en cuanto a nuestro caminar diario. No es suficiente llevar el vestido de la justificación, es necesario vivir conforme a ese vestido que tenemos, que el Señor nos dio al creer en Él y justificarnos por medio de la fe. Y la forma de andar, dice el apóstol Pablo aquí, y de vivir conforme a la justicia de Cristo, es revestirnos precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto paralelo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vamos allí un momento, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dicen así. Ahí tenemos la ropa de la que hemos de vestirnos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es el vestido de Cristo. Así andaba Cristo. Evidentemente, Él nos perdonó a nosotros nuestras ofensas, y dice Él, de la manera que Él os perdonó a vosotros, así tenéis que perdonaros vosotros unos a otros. Y caminar en pos de Él. Esta es la ropa del día, queridos hermanos, del día que viene, de la venida de Cristo. Esta es la ropa con la que el Señor quiere encontrarnos en su venida. Es la ropa que hemos de vestirnos para recibirle a Él en el día que va a venir. Y la pregunta es, si Cristo viniera hoy, ¿cómo me encontraría vestido? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo me encontraría vestido? ¿Con el pijama de las obras de la noche o vestido del Señor Jesucristo? Ahí está, y cada uno de nosotros hemos de dar la respuesta. El texto concluye con estas palabras: y no proveáis para los deseos de la carne. Es muy interesante esta palabra proveer, porque significa pensar de antemano,
¿Cómo proveemos para la carne? Pensando de antemano en las cosas de la carne. Ahí proveemos para la carne. El pensamiento es, podríamos decir, la materia prima con la que elaboramos nuestras acciones. Todas nuestras acciones comienzan en el pensamiento, sin duda ninguna. Y por eso es que Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y proveemos para los deseos de la carne cuando nuestros pensamientos, nuestras mentes, están puestas y nos conducen a deseos pecaminosos. Las acciones siempre comienzan en el pensamiento, cualquier acción. Y Dios sabe que todos nosotros lo sabe. Dios sabe esto, queridos hermanos, no pensemos que no lo sabe. Dios sabe que todos nosotros tenemos deseos pecaminosos, que están ahí en nuestra vieja naturaleza y estarán hasta la consumación de nuestra salvación, la redención de nuestro cuerpo cuando Cristo venga otra vez. Por eso la exhortación de la palabra de Dios es que no proveamos para ellos, para esos deseos, que no los alimentemos con nuestros pensamientos, de forma que podamos ser victoriosos ante los deseos, ¿verdad?, de la carne que están ahí, no proveyendo para ellos. Es por eso que el apóstol en esta misma epístola, en el capítulo 8, nos dice, hablando de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y dice que tenemos de pensar en las cosas del Espíritu y no pensar en las cosas de la carne. Porque si pensamos en las cosas de la carne, sin duda ninguna, alimentaremos los deseos de la carne. Las acciones siempre comienzan en nuestro pensamiento. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a confrontarnos con esta pregunta. ¿Y si Cristo viniera hoy, me hallaría dormido en la noche de este mundo, practicando lo que la noche de este mundo practica, o me hallaría revestido de Cristo y vestido con las ropas del Señor Jesucristo? Que el Señor nos ayude a responder positivamente delante de Él. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Nos maravilla la claridad con que tú escribes, Señor, con que tú nos has dejado tu voluntad escrita en tu palabra. No hay duda ninguna, Señor, no podemos albergar ninguna duda de lo que tú nos dices aquí claramente. Ayúdanos, Señor, a creerlo verdaderamente y a asumirlo de tal forma, Señor, que nuestra vida, Señor, sea una vida que honre y glorifique tu nombre, confiando claramente, Señor, en que la noche está avanzada, que la noche se va a terminar, que el día viene cuando Cristo va a recoger a los suyos, Señor, para que podamos recibirle vestidos del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Perdona todo aquello que no te agrada en nuestra vida, Señor, y ayúdanos para que podamos caminar cada vez más cerca de ti, glorificando tu nombre y esperando tu venida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.